Comenzamos nuestro curso con una pequeña introducción a los amplificadores operacionales. ¿Y qué son? Pues son dispositivos lineales o circuitos integrados lineales con la propiedad de que van a amplificar una señal, ya sea de corriente directa o de corriente alterna. Sus principales funciones son acondicionar señales, filtrar señales y también originalmente fueron diseñados para hacer operaciones matemáticas de manera analógica. Estas operaciones pueden ser suma, resta, integración, derivación, operaciones logarítmicas o exponenciales también. Y también estos amplificadores sirven para base para la construcción de otros dispositivos, que pueden ser por ejemplo amplificadores de audio y video, filtros ya un poco más complejos, buffers o seguidores de línea, amplificadores de instrumentación, comparadores y circuitos como osciladores u otro tipo de circuitos integrados lineales. Este tipo de circuitos fueron diseñados para ser retroalimentados o funcionan de manera más óptima cuando son retroalimentados. Dependiendo qué es el elemento con el que se va a retroalimentar, es la función que va a realizar mi amplificador operacional. Por ejemplo, tenemos tres figuras en la parte de abajo, lo que es un amplificador derivador. Disculpa por eso. Pero tenemos el amplificador derivador. En este tenemos un capacitor conectado a la entrada y está retroalimentando el circuito a través de una resistencia. De esta manera podemos construir lo que es el derivador. Si nosotros cambiamos el orden de esos elementos, poniendo la resistencia a la entrada y el capacitor retroalimentando el circuito, entonces tendremos un amplificador integrador. Si conectamos una resistencia a la entrada junto con un diodo o un transistor, podemos obtener un amplificador logarítmico. Y tal vez ya lo sospecharon, tal vez no, pero si yo cambio el orden de estos elementos poniendo primero el diodo y retroalimentando con una resistencia, entonces tendré un amplificador antilogarítmico u exponencial. Entonces existen dos maneras de retroalimentar este tipo de circuitos, ya sea de manera inversa o negativa y la retroalimentación positiva. Normalmente tendremos amplificadores inversores cuando la retroalimentación se hace en la terminal negativa o inversora. Y tendremos amplificadores no inversores cuando la retroalimentación es en la terminal positiva, como en el caso de la derecha. ¿Cuáles son los elementos básicos de un amplificador operacional? Primeramente su símbolo es un triángulo que simboliza una flecha, que sería el sentido en el que corre una señal o que se transmite una señal de izquierda a derecha. Entonces en la parte izquierda tenemos dos terminales de entrada, que es la terminal positiva y la terminal negativa, o la terminal inversora y no inversora. Estas son para una señal diferencial de entrada. También tenemos dos terminales que son de alimentación positiva, alimentación negativa. Entonces podemos alimentar este circuito con una fuente de alimentación bipolar, es decir que tendremos un voltaje positivo y un voltaje negativo, y ambos tienen que ir conectados a una tierra común. La otra opción es conectar a un voltaje positivo y a tierra directamente. Esas son dos opciones de alimentación de estos circuitos. La manera en que se alimentan tiene que revisarse cuidadosamente en la hoja de datos de cada uno de los circuitos. Por último tenemos una terminal de salida que a partir de esta terminal puede utilizarse para retroalimentar el circuito. Y también se obtiene un voltaje de salida a partir de esa señal, de esa terminal, perdón. Bueno, los amplificadores operacionales ideales tienen ciertas características. ¿Cuáles son ellas? Primero, su ganancia infinita.
Es ganancia infinita, pero para fines matemáticos se maneja una ganancia muy grande, muy alta. Esto depende de cada autor. En el libro que estamos manejando, el autor lo maneja de 200.000. Habrá algunos libros que manejen 300.000 o 100.000. La impedancia de entrada también es infinita, pero también para fines matemáticos se utiliza del orden de los 10 megaohms. Si la impedancia de entrada es infinita, entonces no habría corriente de flujo, una corriente fluyendo en las terminales de entrada. La impedancia de salida es muy pequeña, tiende a cero, y también para fines matemáticos sería del orden de los 10 ohms. Y el ancho de banda se considera infinito. Esto quiere decir que puede trabajar mi circuito con señales desde una frecuencia de 0 Hz hasta un infinito Hz, o señales de DC y AC perfectamente. ¿Cómo obtengo yo mi voltaje de salida de estos circuitos? Bueno, mi voltaje de salida sería nada más la multiplicación de una ganancia de lazo abierto por un voltaje diferencial de las entradas. Ese voltaje diferencial sería igual a la diferencia entre el voltaje en la entrada inversora menos la inversora, o V2 menos V1 en este caso. Este tipo de circuitos tiene una cierta peculiaridad, que si yo tengo un voltaje en una de las terminales, la otra terminal tratará de igualar siempre ese voltaje. Entonces, como tratan de igualarse los voltajes, esta diferencia tiende a cero. De ahí viene la explicación de por qué mi ganancia de lazo abierto es infinita. Normalmente una ganancia se calcula a partir del voltaje de salida contra el voltaje de entrada. Entonces estamos hablando de diferencias de voltajes. Sería cuando el voltaje de salida en un tiempo X menos la diferencia de la salida de un tiempo Y. Y aquí sería el voltaje de entrada de una terminal menos el de la otra terminal, inversora en inversora. Este voltaje, al tratar de ir a cero o tender a cero, entonces todo mi cociente va a tender a infinito. Por eso la ganancia de lazo abierto es muy grande. Otra cosa, cuando revisamos la hoja de datos de los amplificadores operacionales, aquí tenemos un ejemplo de uno que se usa muy comúnmente, que es el U741. Este es un amplificador operacional de propósito general. Es uno de los más económicos y es uno de los más usados. Este amplificador tiene 8 terminales u 8 pines. No todos son utilizados. Por ejemplo, el pin 8, que dice no conexión, aunque diga no conexión, siempre hay que conectarlo por lo menos a tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a comportar en un circuito real, en su proto o en su PCB. Tenemos dos terminales para hacer algún ajuste en los voltajes, que es la terminal 1 y la terminal 5. Tenemos nuestras terminales de entrada, que es la entrada inversora a través del pin 2 y la no inversora, que es a través del pin 3. Y tenemos nuestros terminales de alimentación, la positiva, que es a través del pin 7, y la negativa, a través del pin 4. Existen diferentes simbologías, diferentes encapsulados. Uno que es metálico, que se caracteriza por estas iniciales, TO99, y este que es el TO91. Los dos tienen una vista superior. Y tenemos otro tipo de encapsulados para otro tipo de circuitos integrados. Por ejemplo, este puede ser un LM324 y este puede ser el 741.
Ambos son de propósito general. La diferencia es de que el 324 tiene 4 operacionales en un mismo integrado, mientras que el 741 solo es un solo operacional dentro del mismo integrado. Diferencia de precios es mínima, es un poquito más caro tal vez el 324, pero ya tiene 4 amplificadores dentro del mismo circuito. Sus desventajas es de que es más susceptible al ruido, pero es una diferencia mínima. Y también pueden encontrar en estas presentaciones, este sería el encapsulado metálico. Cada uno tiene una pequeña hendidura que me indica dónde comienza a contar mis pines. Por ejemplo, este tiene hendidura aquí y el primer pin está justo a un lado. Va de orden ascendente del 1 al 7 y luego da la vuelta del 8 al 14. Mismo caso para este de 8 pines. Este me indica la hendidura donde está el primer pin. Va en orden ascendente hasta el 4 y luego da la vuelta del 5 al 8. Por último, para terminar esta sección, hay unas sugerencias para la conexión de amplificadores operacionales, que no las voy a leer todas, simplemente voy a nombrar algunas que me parecen buenos ejemplos, pero esta la pueden encontrar en el libro Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales, que ya les iré compartiendo. Primer capítulo, última sección. Y lo que he visto algo que no todos hacen, por ejemplo, todo el cableado deberá realizarse manteniendo una fuente apagada, o todo cambio que hagan en su circuito tiene que hacerse manteniendo la fuente apagada. Principalmente cambios que hacen en su circuito he visto que no apagan las fuentes y pueden llegar a quemar algún elemento. Otro ejemplo, verifique por segunda vez el alambrado o el cableado antes de aplicar una corriente al amplificador operacional. Igual, vuelvo a repetir, muchas veces no lo hacen y simplemente conectan y algo se quema o algo se daña. Bueno, esas son sugerencias muy útiles no solamente para conectar amplificadores operacionales, sino también para cualquier circuito en general. Se sugiere entonces fuertemente que las lean. Y hasta aquí se termina esta primera sección de la introducción.